Estaba nevando. Mirando ansiosos el tiempo que hacía por la ventana, los visitantes del restaurante decidieron no quedarse demasiado tiempo. Los meteorólogos prometían una gran nevada. El aparcamiento se vacía rápidamente y los últimos clientes se marchan en taxi. El local cerró antes de lo habitual y Natalie no pudo evitar alegrarse por ello. Por fin se podía volver a casa antes de medianoche, como de costumbre. En casa la esperaba un perrito de raza desconocida. El año pasado lo había recogido en la calle. Al salir de la tienda de comestibles, se apiadó del perro callejero y le dio de comer. El asustadizo monstruito sarnoso le lamió la mano con gratitud y la siguió todo el camino hasta su casa, sin dar un paso atrás. Al llegar a la entrada, Natalie se dio cuenta de que el perro había elegido dueña. No tenía collar y la pequeña afortunada había encontrado una dueña. El baño, el cepillado y un pequeño corte de pelo la convirtieron en una criatura adorable, con unos ojos brillantes y felices que miraban con adoración a su salvadora y captaban todos sus movimientos. Natalie había terminado por fin la última carga de platos, pero Edward, el gerente del restaurante, la había obligado a volver a lavarlos, supuestamente para encontrar restos de manchas. Por supuesto, no hacía falta. Su superior inmediato le había caído mal desde el principio. Edward era un joven larguirucho y pelirrojo de unos 35 años. Aquí era rey y dios. El propietario nominal tenía varios restaurantes más en la ciudad y este, el menos rentable, había sido cedido a un ambicioso administrador y rara vez aparecía por el local. El personal era casi enteramente femenino, y a Edward le gustaba la sensación de ser el macho alfa, acicalando a su orgullo. A menudo las reunía en la cocina y les contaba chistes verdes. Todos se reían a carcajadas, respetando la cadena de mando. Le gustaba invitar a todas a su despacho, una por una, y llevar a cabo, como él decía, una formación individual. Las trabajadoras murmuraban entre ellas que todo se reducía a temas lascivos. Nadie podía salir sin entrar en contacto con las pegajosas zarpas del jefe. Todo el mundo lo toleraba. No había nadie a quien quejarse. Edward se sintió atraído por Natalie a primera vista. Sus ojos de mantequilla reconocieron enseguida la escultural figura que la modesta ropa no podía ocultar. Sus pechos, pequeños pero altos, se escondían tras el amplio jersey. La falda por debajo de las rodillas resaltaba las perfectas proporciones de su esbelto cuerpo y la longitud de sus piernas. El pelo liso de color castaño oscuro y longitud media era una brillante cascada que caía sobre sus gráciles hombros. Rasgos precisos, ojos grises vivos y almendrados, piel de porcelana. Era el tipo de rostro que no necesitaba maquillaje. A una chica le bastaba con lavarse la cara por la mañana, peinarse con un cepillo y no le faltaría la atención de los hombres durante todo el día. Muñeca de pedigrí, pensó voluptuosamente la administradora y en voz alta preguntó: ¿y por qué exactamente lavavajillas? Después de todo, con tal apariencia debe estar en el ojo público. ¿Quieres ser una camarera? No, gracias. Voz de terciopelo respondió la chica. Estoy satisfecho con el horario de trabajo por la noche. Bueno, no hay problemas irresolubles, murmuró el hombre entrecerrando los ojos. Pero el nuevo friegaplatos no reaccionó ante él ni ahora ni después. No se reía con todos de las bromas, no prestaba atención a los chistes grasientos, le evitaba y esquivaba hábilmente las omnipresentes manos del administrador. La inexpugnabilidad de la chica no hizo sino enfadar al jefe, que la llamó a su despacho. Natalie ya había oído hablar a las empleadas de sus sucias agresiones y estaba dispuesta a contraatacar. Edward la sentó en una silla y empezó a caminar en círculos, hablando en voz alta al principio sobre las perspectivas del restaurante, la importancia del trabajo en equipo y las contribuciones individuales de cada empleado. Al mismo tiempo, como por accidente, intentó tocarla, le puso las manos en los hombros y le tocó ligeramente el pelo. Pero cuando cambió a un medio susurro e intentó abrazarla, la chica se levantó bruscamente.
Edward, he venido aquí a trabajar, no me interesa nada más. Por favor, asegúrate de que esto no vuelva a ocurrir. El administrador no pudo tolerar una negativa tan categórica. Muy bien, tendrás trabajo. ¡Qué reina!, pensó. Desde entonces, ya empezaron los constantes regaños por su parte. Tuvo que volver a lavar platos perfectamente limpios, fregar los suelos y baldosas una y otra vez. Edward a menudo le echaba trabajo extra al final del turno. Ella lo toleraba, la paga era relativamente buena, pero empezó a pensar en cambiar de trabajo. Finalmente, todo está ordenado y guardado, y la cocina brilla con una limpieza impoluta. Edward se marcha con la nueva camarera y todos los empleados suspiran aliviados. «¡Corre a casa, Natalie!». La ayudante de cocina, Pam, una cocinera corpulenta, suelta por fin el lavavajillas. Al instante se viste, se despide y sale corriendo a la calle. El viento helado le lanzaba con rabia un montón de copos de nieve que le escocían y bailaban sobre su cara, intentando morderle la frente y las mejillas. El aire espeso y helado se le metía cada vez más en el pecho con cada respiración. Natalie se subió la capucha de su poco agraciado abrigo e intentó protegerse la cara con una manopla. Decidió tomar un atajo y atravesar corriendo el parque. Le daba un poco de miedo. Era tarde, pero en 10 minutos podría apretar al perro. Un trayecto normal le llevaría casi media hora si no tenía que esperar mucho al autobús, y el coste del viaje importaría. Estaba decidido, y la chica dio un paso rápido hacia el callejón del parque iluminado por farolillos. A los pocos metros tuvo que aminorar la marcha a causa del viento y el hielo. Como era de esperar, el parque estaba vacío. Los árboles, arbustos y bancos del camino estaban cubiertos de nieve. A la luz de las farolas corría un enjambre de nieve plateada. El frío penetraba hasta los huesos, pero la muchacha estaba acostumbrada. La dureza del tiempo le traía pesados recuerdos. Natalie recordaba su infancia como una película en blanco y negro. Sus padres eran simples obreros. Su padre trabajaba como mecánico en la fábrica, su madre como cocinera en la cantina. No eran inteligentes, les gustaba beber, y esta vida les sentaba bien. A su hija, por el contrario, desde muy pequeña se le despertó el ansia por la ciencia y el arte. Desde el tercer curso, la niña faltaba a las bibliotecas, ya que en casa no había ningún libro. Leía todo de corrido, pero su pasatiempo favorito era dibujar. Cuando cogía en sus manos un lápiz y una hoja en blanco, el tiempo y el espacio a su alrededor dejaban de existir. En el colegio, la niña estudiaba bien y rehuía a sus hiperactivos compañeros. No es que no quisiera ser amiga de ellos, simplemente tenía otros intereses. Algunos compañeros consideraron este comportamiento un signo de arrogancia y empezaron a acosarla de todas las formas posibles. Natalie se sintió ofendida, pero se mantuvo firme y no respondió a los acosadores, sino que se encerró aún más en sí misma. Todos estos problemas terminaron inesperadamente en sexto curso, cuando el principal matón de la clase, Steve, se tumbó junto a ella en el pupitre y declaró en voz alta: «Cualquiera que se meta con Natalie tendrá que vérselas conmigo». Los compañeros se callaron, pero él permaneció sentado junto a la chica. Al chico le gustaba la bella y misteriosa Natalie. En secreto, admiraba su pelo brillante, trenzado en gruesas y largas trenzas, y su rostro de perfil perfecto, inclinado sobre otro misterioso dibujo en un cuaderno. En privado, Steve la llamaba princesa y llevaba su maletín todo el camino a casa. Se imaginaba a sí mismo como un caballero de brillante armadura, protegiendo a la dama de su corazón de dragones y otras cosas malignas. Natalie estaba agradecida a Steve. Había demostrado ser superficial y fiable. Incluso cuando se quedaba sin temas comunes, él simplemente caminaba a su lado, sin perturbar el flujo de su pensamiento creativo, endiosando en silencio su ideal. En el instituto, los que les rodeaban ya no dudaban de que estarían juntos para siempre. De repente, antes del comienzo de los exámenes finales en la familia, Natalie tuvo un desastre.
En su ausencia, sus padres quemados por el gas en su propio apartamento. La pobre chica recordaba haber abierto la puerta y el penetrante olor a gas que se desprendía de ella casi la derriba. Inmediatamente corrió a abrir todas las ventanas, pero ya era demasiado tarde. La investigación reveló que los padres habían estado bebiendo y se habían quedado dormidos, olvidándose de la cocina. Últimamente Natalie se había distanciado de sus padres. Ellos tampoco se interesaban mucho por ella. Estaban acostumbrados a su independencia y a su constante ajetreo. Pero ella los quería y sabía que estaban muy orgullosos de su hija. La pena se apoderó de la niña, sin darle la oportunidad de darse cuenta y aceptar lo que había sucedido. Todo sucedió como en una niebla. Solo su abuela paterna acudió al funeral, se lamentó ante la tumba y se apresuró a regresar. En algún lugar había otra familia y un gran hogar esperándola. Al despedirse, invitó a su nieta a su casa, pero ella se negó. Ya tiene 18 años y se acercan los exámenes, así que se despidieron. De vuelta en la desierta y destartalada Khrushchevka, Natalie se sentó en la cocina. Tenía la cabeza hecha un lío, los brazos caídos y no le quedaban fuerzas para nada. Ni siquiera podía llorar. Y luego estaba la culpa de haber sido una hija negligente, de no haber apreciado a sus padres cuando estaban vivos. El inesperado timbre de la puerta interrumpió la autotortura. Un Steve, desacostumbradamente serio, se plantó en el umbral. La atrajo hacia sí sin mediar palabra y la apretó suavemente con ambas manos. De repente se sintió cálida y tranquila. Algo en su interior se destensó y liberó los torrentes de lágrimas acumulados. Se quedaron en el pasillo, abrazados. El chico esperó pacientemente mientras Natalie sollozaba y sollozaba. Luego la llevó al baño, la lavó como a una niña pequeña, la sentó en la cocina y le preparó un té fuerte. Todas las emociones negativas desaparecieron al instante. Ahora solo quedaba una taza caliente de té dulce y la mirada amable de Steve. Así que se quedó con Natalie. La vida siguió como estaba y llegó el momento de decidir la dirección del movimiento. La chica soñaba con hacer un trabajo creativo y convertirlo en su profesión. Pero el realista Steve, repasando sus dibujos, de los que no sabía nada, increpó a su mujer. ¿Artista o diseñadora? ¿Es eso una profesión? Es un escarceo, y la matrícula es demasiado cara. Natalie suspiró e hizo un mohín de culpabilidad. Estudiar de verdad costará mucho dinero. Será mejor que estudies medicina con un presupuesto. Dentro de unos años habrá demanda de una buena especialidad. Así que estuvimos de acuerdo. El sueño siguió siendo un sueño. Natalie se matriculó fácilmente en la Facultad de Medicina, en el departamento de paramédicos, y se sumergió con entusiasmo en el conocimiento de la sabiduría médica. Steve fue reclutado por el ejército y se fue a servir. Un mes después, su mujer le dijo que esperaba un bebé. Sí, no es muy oportuno, desde luego, dijo el hombre pensativo al teléfono al enterarse de la inesperada noticia. Bueno, vale, ya se nos ocurrirá algo. Todo irá bien. Pero no hubo necesidad de pensar en nada. Pronto se interrumpió el embarazo. No llores, Natalie. Tendremos más hijos, tranquilizó a su mujer por teléfono. Tras regresar del ejército, Steve se puso a conducir. Cuando su mujer le sugirió que siguiera estudiando, él apartó la mano. Estudia tú, anda. Quizá lo haga más tarde. Steve consiguió un trabajo bien pagado. Conducía a un hombre de negocios en un caro coche extranjero. Más tarde, sin embargo, resultó que el nuevo jefe, el mayor de siempre, después de otro coche destrozado y quitado el permiso de conducir, su padre rico le contrató un chofer, por lo que al parecer era más rentable y más seguro. Se llamaba Ethan y solo tenía un par de años más que su chofer. Entre ellos se estableció rápidamente una relación de confianza. Ethan era guapo, moreno alto, con un peinado a la moda, ojos marrones tenaces, una sonrisa constante en la cara. Las chicas estaban locas por su aspecto, sus modales y su gorda cartera. Trampero con gusto se aprovechaba de ello.
Era un habitual de los clubes y las fiestas, y Steve tenía que llevarlo en coche por las mañanas. Natalie pensaba que ese trabajo no serviría de nada, pero su marido no quería ni oírla. El dinero era bueno. Tras probar la vida de rico, Steve cambió. Casi sin comunicación con su mujer, al llegar a casa se dejó caer en el sofá y encendió la televisión. Sus camisas claramente olía a perfume de mujer, pero un sentido de la dignidad no dejó que la joven para organizar un escándalo para aclarar la relación. Natalie estaba en su tercer año de universidad cuando volvió a ocurrir un desastre. Steve había muerto. Ocurrió al amanecer. El conductor recogió a Ethan de otro club. Por el camino pararon en una gasolinera. Un hombre de negocios borracho estaba fumando en la cabina del coche y tiró una colilla que voló hasta el depósito de gasolina abierto. Los vapores de la gasolina estallaron al instante y las llamas se propagaron al coche de llenado. Steve, sin pensárselo dos veces, se apresuró a sacar al jefe apenas consciente, lo cogió por debajo de los brazos e intentó arrastrarlo lejos del infierno abrasador. Pero no tuvo tiempo. La pared de llamas le golpeó en la espalda y lo arrojó a varios metros de distancia. Murió en el acto a causa de las extensas quemaduras recibidas, y Ethan fue trasladado en ambulancia al hospital. El mundo familiar se rompió en pedazos de la noche a la mañana y afiladas esquirlas se clavaron directamente en el corazón de la niña. Steve fue enterrado en un ataúd cerrado y Natalie sufrió aún más. Ella quería ver a su amado esposo por última vez, tanto que no tuvo tiempo de decirle cuando estaba vivo. Ella estaba tan apenada por el seco bye. Se despidió en la víspera de su muerte. Después del funeral, la chica se quedó en cama unos días. No quería ver ni oír a nadie. Entonces fue como si saliera de su olvido. De repente, quiso ir al lugar del accidente. La gasolinera estaba vacía. Una cajera de cara redonda y mirada aburrida estaba reordenando la mercancía en una pequeña vitrina. «Hola, ha habido una explosión de un coche aquí hace unos días». «Sí, ocurrió. Fue un desastre. Murió un hombre y otro fue trasladado al hospital. Yo estaba de turno». La mujer se animó y dejó a un lado su trabajo con la esperanza de cotillear un poco. «Soy la mujer del muerto», dijo Natalie en voz baja. Sacudió la cabeza con simpatía. Era un tipo tan agradable que siempre me compraba cigarrillos. Natalie se secó una lágrima y preguntó: «Cuéntame cómo fue, por favor. Lo he contado tantas veces a la policía». Pensó un momento, recordando los detalles. «Bueno, el coche se detuvo. El conductor, tu marido, metió la pistola. Se acercó a mí, pagó, hizo una broma, creo. El otro no salió del coche. Entonces empezó a salir humo y el fuego iba en aumento. Su marido se apresuró a sacar al pasajero y yo llamé a los bomberos y conseguí un extintor. Nuestro sistema de extinción de incendios se activó tardíamente. Y entonces hubo una explosión. Llamé a una ambulancia y todo empezó a dar vueltas. La cajera miró con lástima a la triste viuda y repartió lo que había estado luchando. La ambulancia ni siquiera intentó salvar a su marido. Estaban jugueteando con ese pasajero borracho. Les dije que salvaran al chofer, y me dijeron: «No interfieras, no puedes hacer nada para ayudarle». Y aún respiraba. Natalie se puso pálida como la muerte. Estas palabras la golpearon en el corazón. Dio media vuelta y se fue a casa tambaleándose. Al día siguiente, después de ordenar sus pensamientos, fue a clase. Lo primero en el programa era una conferencia sobre primeros auxilios en situaciones extremas. Natalie trató de entender las palabras del profesor a través de la niebla, pero de repente las palabras le cortaron el oído. Lo primero que hay que hacer es clasificar a las víctimas según la gravedad de la lesión y en función de eso establecer el orden de atención, dijo. Se imaginó a su quemado Steve tendido gimiendo y gimiendo, mientras el personal de la ambulancia, sin prestarle atención, ayudaba a su rico jefe. La imagen era tan vívida que Natalie chilló involuntariamente. «¡Tonterías! No es verdad». Todo el público la miró fijamente y el profesor se quedó callado,
mirando sorprendido a la enloquecida alumna. Sin mediar palabra, la chica saltó por la puerta y echó a correr hacia donde demonios fuera, lejos de aquí. Al salir del edificio, no miró atrás ni una sola vez. Natalie sabía con certeza que nunca más volvería por aquí. 2 semanas después, Ethan se presentó en su casa. La joven viuda no tenía muchas ganas de hablar con él, pero fue directamente a la cocina sin pedir permiso. Se sentó a la mesa y miró a su alrededor con curiosidad. El descaro del invitado impresionó a la muchacha, que no supo qué decir. «Natalie, he venido a darte las gracias por tu marido, al fin y al cabo me has salvado la vida». Y sacó del bolsillo un sobre hinchado. La joven despertó al instante de su estupor. «No quiero tu dinero. Tómalo, por favor. Me siento un poco incómoda». «No hace falta. El dinero no me devolverá a mi marido». «Eres demasiado joven, lo tienes todo por delante», comenzó, y luego, acercándose a ella, le dijo en voz baja: «Con tu aspecto puedes buscarte una buena vida e irte de aquí». Rodeó la cocina de 5 metros con los brazos. «Puedo ayudarte». Tenía la mirada de un gato con un ratón en un rincón. Natalie llevaba mucho tiempo captando sus miradas ambiguas hacia ella, y este momento lo tuvo muy claro. De repente, se sintió mal del estómago. Se levantó bruscamente, le puso el sobre con el dinero en las manos y señaló la puerta con cara de piedra. «Vete de aquí». Él se quedó parado un segundo, y luego se encogió de hombros y caminó hacia la salida. Natalie despertó de sus recuerdos. Toda su vida anterior pasó ante sus ojos en apenas unos minutos, y aquí estaba de nuevo, viuda desde hacía más de 1 año a su corta edad, caminando penosamente a través de la ventisca, de vuelta a casa, donde solo la esperaba su perro. Solo quedaba una criatura en todo el mundo que la quería. La muerte de Steve había sacado a Natalie de su vida, y desde entonces vivía en una especie de postración. Todo el día dibujaba y dibujaba, todas sus emociones yacían sobre el papel con los trazos de un lápiz y se plegaban en imágenes extrañas e increíbles. Y por la noche se lavaba, enjuagaba y limpiaba mecánicamente. No podía explicarse cómo había aceptado aquel trabajo. Tal vez fuera porque podía olvidarse de sí misma y no pensar en nada. De repente, Natalie se dio cuenta de que no estaba sola. Casi al final del callejón se veía una silueta oscura en un banco. Qué extraño. ¿Quién paseaba con este tiempo tan desapacible? Se acercó. El hombre estaba recostado e inmóvil. «Jesús, ¿está muerto?» Se detuvo y se acercó. Era un hombre. Tenía la cara hinchada y era imposible determinar su edad. Podría tener 20 o 40 años. El desconocido estaba vivo, pero respiraba con dificultad. «¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo?» El hombre no reaccionó. Se limitó a mirar fijamente a un punto. Natalie se quitó la manopla y tocó la frente del hombre. Tenía mucha fiebre. Cuando sintió el contacto, por fin se despertó y apenas miró a la chica. Inmediatamente se agitó enloquecido por la fiebre. Los intentos de contacto fracasaron. ¿Qué hacer? Si se quedaba aquí, seguramente se congelaría. Tras un momento de vacilación, tomó una decisión. Se agachó y le rodeó el cuello con el brazo, levantándolo con cierto esfuerzo. No había nadie cerca y no podía contar con ayuda. La casa ya estaba a la vista. Tal vez un perro la observaba a través de la ventana, ladrando alegremente. Solo quedaba una corta distancia. El hombre intentó ayudar de alguna manera, moviendo las piernas con dificultad, pero no sirvió de mucho. Con gran dificultad lo llevé hasta la entrada, pero ¿cómo subirlo al primer piso? Inesperadamente, la ayuda llegó en forma de un vecino en el rellano. No tuve que explicárselo durante mucho tiempo y el vecino no se mostró muy curioso. Probablemente pensó que la viuda por fin había conseguido un hombre, al menos uno tan poco atractivo. Los ladridos retumbaban en mis oídos. Parecía que nunca dejaba de ladrar. «Vamos, por favor».
Sé hospitalaria. Natalie trató de calmarla mientras ponía al hombre sobre la cama. No parecía un vagabundo completamente degradado. Su chaqueta clara y sus vaqueros estaban sucios, pero sin el olor peculiar de un cuerpo que no había sido lavado en años. No se encontró ninguna identificación. Vale, ya lo averiguaremos más tarde, pensó, y corrió a la farmacia. 3 cursos de medicina no habían sido en vano. A la mañana siguiente, el desconocido volvió en sí. Abrió los ojos con dificultad, pero aún no podía hablar. Por la tarde, la temperatura empezó a subir y volvió a agitarse. La chica no podía dejar al paciente en ese estado. Llamó al restaurante y la vengativa recepcionista contestó al teléfono. Edward, puedo hacerme cargo hoy, no puedo venir a trabajar. Por primera vez en la voz del inabordable friegaplatos se oyó una súplica. No, contestó secamente una voz arrogante. Por favor, ni una sola vez he pedido o cogido tiempo libre. Siguió intentando persuadir al arrogante jefe. Hoy es tu turno y debes estar en tu puesto de trabajo. Será despedida por absentismo, dijo en un tono enfáticamente formal. Natalie volvió a mirar a su pupilo, que ya deliraba. Entonces despídale, y colgó el teléfono con firmeza. 2 días después, la crisis había terminado. El hombre se puso rosa y ya podía hablar. Miró asombrado la habitación desconocida y a la guapa enfermera. Natalie estaba alegre, feliz por la vida que había salvado. Buenos días, le dijo con una sonrisa amable. Buenos días. Su voz era débil y ronca. ¿Quién es usted? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Soy Natalie. Te encontré en el parque con neumonía, pero ahora te pondrás bien. ¿Cómo te llamas? La desconocida guardó silencio durante un largo rato, como si tratara de recordar algo. Lo siento, no tengo energía. Y cerró los ojos. Natalie se sorprendió por este comportamiento, pero después de todo, estaba demasiado débil y no se sabía qué le había pasado. Dejémosle dormir entonces, pensó, y salió con el curioso perro que intentaba conocer al nuevo inquilino. A la hora de comer, la casera había hervido una sopa ligera de pollo para su paciente. El paciente comió alegremente, pero cuando Natalie volvió a preguntarle su nombre, apartó el plato y suspiró. Lo siento, probablemente no me creerá, pero no recuerdo nada. ¿Cómo? ¿Nada de nada? Se sorprendió la chica. Recuerdo que estaba tumbada en un lugar extraño, y luego me levanté y caminé durante un buen rato, y después me senté en un banco. La expresión de extrema confusión de su rostro confirmó la veracidad del relato. Ahora que parecía un poco más fresco, a pesar de la barba incipiente, estaba claro que rondaba la treintena. Natalie se preguntó. En la escuela les habían hablado de casos en los que la gente perdía la memoria tras una lesión, la mayoría de corta duración. Necesitaba averiguar si había desaparecido alguien recientemente. En la comisaría la despidieron rápidamente. No se ha presentado ninguna denuncia por desaparición, resumió el joven agente de guardia. ¿Qué hacemos? La persona no recuerda nada. Chica, ve al médico. No podemos ocuparnos de todos los vagabundos de la ciudad. Natalie recordó a una amiga de la Facultad de Medicina, Mary, una voluntaria. Era la clase de entusiasta que recorría los bosques fríos y húmedos día y noche en busca de personas o gatitos. La amiga cogió inmediatamente el teléfono, escuchó atentamente a su antigua compañera de clase y prometió ayudar. Al cabo de un par de días, el desconocido ya podía andar, pero a causa de la debilidad y los mareos, la cuidadora tenía que apoyarle. Natalie se alegró de su lenta pero constante recuperación y agradeció que ya no le acosaran con preguntas. Se había establecido entre ellos una relación mutuamente confortable. Estaba preparando la comida en la cocina cuando, de repente, el perro guardián ladró y, al mismo tiempo, sonó el timbre de la puerta. Natalie abrió. Delante de ella había una pareja mayor, una mujer morena y de aspecto severo con un abrigo de Marta y un hombre calvo y canoso
con un elegante abrigo de piel de oveja importada. La mujer miró con arrogancia a la casera y se presentó. Buenas tardes, soy Lori, y este es mi marido, Mike. Nos han informado de que puede tener a nuestro hijo. Hola, por supuesto, pase, soy Natalie. La chica se alegró y abrió la puerta hospitalariamente. Por favor, en aquella habitación de allí. Un estremecimiento la invadió al pensar que el desdichado paciente recuperaría por fin la memoria. Era obvio que la señora no estaba acostumbrada a estar en Khrushchevkas corrientes. Recogió con aprensión el dobladillo de su lujoso abrigo de piel y entró. Su silencioso acompañante la siguió. Una vez dentro del dormitorio, la mujer gritó y corrió hacia el hombre que yacía allí. «Andrew, gracias a Dios, llevábamos una semana buscándote». El joven miró atentamente a la señora y de repente una sonrisa iluminó su rostro. «Mamá», abrió los brazos. «Papá, ya me acuerdo». La emoción del encuentro causó una impresión duradera en Natalie. Qué suerte que ella hubiera paseado por el parque entonces. Qué suerte que todo hubiera acabado bien. La madre de familia recuperó el equilibrio y empezó a ponerse manos a la obra. Muy bien, voy a llamar al vehículo de urgencias del hospital privado. Mamá, ya puedo moverme sola sin ayuda. Andrew intentó calmarla. Mike, llama al conductor para que venga a ayudarnos. Vamos a salir de aquí ahora mismo. Mientras su marido cumplía obedientemente las instrucciones, Lori se acercó a la sonriente anfitriona. ¿Cómo dijo que se llamaba? Natalie. Se volvió a presentar. Ah, sí. Natalie. ¿Cómo llegó mi hijo a estar con usted? Lo recogí enfermo de un banco del parque, respondió la chica con calma, mirándola a los ojos. La mujer preguntó incrédula. Es decir, ¿dejaste entrar en tu casa a un enfermo desconocido para ti? ¿Por qué? Natalie se sorprendió por esta pregunta. Le parecía natural. Podría haber muerto, respondió simplemente. Lori la miró suspicaz durante un rato. Luego sacó con decisión el monedero y extrajo varios billetes grandes. ¿Será suficiente? Natalie retrocedió. No lo hice por eso. La incrédula invitada añadió otra gran suma. Tómalo, es una recompensa. Natalie se limitó a negar con la cabeza. Gracias, no hace falta. Y cruzó los brazos sobre el pecho y se quedó apoyada contra la pared, observando el bullicio y el recogimiento de la paciente. La madre de Andrew lanzó una mirada escéptica a la orgullosa muchacha y se llevó a la compañía. 4 días después llegó Andrew. No quedaba ni rastro de aquel vagabundo crecido y moribundo. Delante de la chica había un hombre joven y apuesto, pulcramente recortado y suavemente afeitado, con su característico plumón de colores brillantes y una sonrisa de oreja a oreja. En sus manos sostenía un enorme ramo de rosas blancas con un tinte cremoso en el borde de los pétalos. Hola, Natalie. Te presento a una antigua paciente. La chica estaba encantada de verle tan radiante y fresco. Tomando una taza de té, por fin se conocieron de verdad. Andrew trabajaba en el negocio familiar dirigido por su dura madre. Era una cadena bastante grande de tiendas de construcción. Resultó que el día que Natalie le había encontrado, le habían atacado en el aparcamiento de la puerta de la oficina, le habían golpeado en la cabeza con algo por detrás y le habían robado, llevándose la cartera, la billetera, el teléfono y un reloj caro. Andrew miró con curiosidad a su desinteresado salvador. Ahora que la niebla causada por la grave enfermedad se había despejado en su cabeza, pudo apreciar la belleza del dueño de la modesta vivienda. La hermosa figura, los ojos grandes y radiantes en su rostro cincelado. Hacía tiempo que Natalie se había acostumbrado a la atención masculina, pero la mirada de aquel tipo resultaba en cierto modo embarazosa e hipnotizadora. Hubo una pausa incómoda. Ambos apartaron la mirada, avergonzados. El silencio fue interrumpido por Andrew. Natalie, no sé cómo agradecerte tu amabilidad. Dudó un poco y continuó tímidamente. Hoy se estrena una película estupenda en el cine. Ya he sacado entradas. Por alguna razón, la chica no quiso negárselo.
Durante su enfermedad se había convertido en algo propio. Hace años que no voy al cine. Sonrió. Te recojo a las 6. A Natalie le gustó la película. La comedia romántica ligera creaba un ambiente especial. Ambos no querían separarse, y Andrew sugirió cenar en un pequeño y acogedor restaurante cercano. La luz de las velas que parpadeaba sobre las mesas se reflejaba en las copas altas y centelleaba en el vino. La oscuridad y la música suave y agradable contribuían a la mágica atmósfera de la velada. Andrew estaba orgulloso de su bella acompañante, incluso con un vestido modesto, sin pretensiones y prácticamente sin maquillaje. La chica era el centro de atención. Hacía tiempo que Natalie no se sentía tan bien y relajada. El entorno y el hombre sentado frente a ella parecían especiales. Era agradablemente vertiginoso. O tal vez fuera solo una copa de vino. El galante caballero acompañó a la chica hasta la puerta del piso y se despidió de ella con un beso en la mano, como si una descarga eléctrica corriera desde la palma de su mano directa a su corazón. «Gracias por la velada», dijo ella en voz baja, abrió la puerta y dio un paso hacia el pasillo. Luego miró a Andrew, que estaba detrás de ella. Sus miradas se encontraron y adivinaron sus propios deseos en los ojos del otro. El hombre dio un paso hacia ella, la estrechó en un apasionado abrazo y la besó suavemente en los labios. La cabeza de Natalie retumbó. Una lánguida negatividad se extendió por todo su cuerpo. Todas sus células parecían fundirse en un flujo sensual. En algún lugar de su cerebro, una pequeña célula protestó de repente. «No le conoces de nada. ¿Qué estás haciendo?» Pero las demás la tomaron de inmediato y se pusieron a bailar un vals. «¿Por qué no?» Se sometió al deseo común, antes de caer en la voluptuosa danza del amor. Andrew se ausentó durante 5 lánguidos días. La espera parecía insoportable, y Natalie, vencida por su orgullo innato, le llamó ella misma. La llamada fue inmediatamente interrumpida. El resentimiento le escocía el alma. La muchacha se convenció de que aquella intimidad no significaba nada, porque ninguno de los dos se había prometido nada. Después de calmarse un poco, empezó a pensar en otros planes. Los acontecimientos de los últimos días habían sacado a la joven viuda de su larga hibernación y la habían impulsado a atreverse a los cambios más increíbles en su vida. Un sueño lejano se hizo de repente real y realizable. Todo encajaba por sí solo. Natalie decidió ingresar en la Academia de Diseño. No había plazas económicas, pero sí un curso por correspondencia. Solo quedaba encontrar un trabajo y ahorrar para la matrícula del primer año. De repente, Andrew llamó. La estaba esperando en la cafetería de al lado. Natalie se sentó en la mesa frente a él. Este encuentro fue sorprendentemente diferente del anterior. Los ojos desorbitados y culpables, las manos arrugando nerviosamente la servilleta, la voz tartamuda. «Natalie, ¿estás muy resentida conmigo?» «No estoy resentida contigo. Lo siento. No llamé y no vine. Tenía que pensar». Natalie escuchó en silencio, anticipando nuevos acontecimientos en la conversación. «Verás», seguía vacilando el joven, ocultando la mirada. «Le hablé a mi madre de ti, y ella se opuso rotundamente a nuestra relación. A ella, por alguna razón, se le metió en la cabeza que tú estabas involucrado en ese robo. En fin, mi madre me ha jodido estos días». Natalie se acordó de Lori y pensó, «Sí, esa persona puede, no me extraña». Sin esperar ninguna reacción por parte de la chica, Andrew dijo finalmente, «Lo siento, ya no podemos salir». Durante un rato se quedaron mirando el café enfriado, cada uno en su taza. El silencio fue interrumpido por Andrew. «Natalie, pase lo que pase, siempre seguirás siendo una persona muy cercana para mí. ¿Hay algo que pueda hacer por ti?» Tras pensarlo un poco, la chica hizo una petición inesperada. «Ayúdame a encontrar trabajo». «Puedo ayudarte económicamente», se quejó el hombre. «Gracias», sonrió Natalie.
No estoy acostumbrada a esto. Solo necesito un trabajo. El fracasado prometido recordó de repente: nuestros amigos, una hermosa familia inteligente, buscan una criada, pero solo con alojamiento. Natalie lo pensó y decidió que esta opción sería ideal. Puedes alquilar tu piso y realizar tu sueño aún antes. Es perfecto para mí, afirma. Con la esperanza de ser de alguna ayuda, Andrew marcó un número y concertó una entrevista para Natalie. No había tiempo para entristecerse por lo ocurrido. Entusiasmada por los cambios que se avecinaban, tenía que decidir qué hacer con el perro. Aún no estaba claro qué pensarían los posibles dueños de la molesta campanilla de 4 patas. Tuve que recurrir de nuevo a la fiable Mary. Aceptó encantada acoger a la pequeña en acogida, prometió Natalie, entregándole a su amiga el inquieto bribonzuelo. La pequeña ciudad de casas de campo del suburbio más cercano asombraba por su variedad de formas y estilos arquitectónicos, así como por la imaginación de sus habitantes, que no eran pobres. Había castillos de piedra, palacios ornamentados e incluso cabañas de madera de 2 plantas. La casa de la familia se diferenciaba de sus lujosas vecinas por sus líneas austeras y lacónicas, combinadas con una increíble ligereza y ligereza. Andrew advirtió que los propietarios tenían su propio estudio de diseño arquitectónico. A Natalie se le acercó una mujer morena de unos 50 años, de figura esbelta y rasgos faciales agradables, lo que sugería que había sido inusualmente guapa en su juventud. Sonrió y les invitó a pasar. La casa parecía aún más presentable por dentro que por fuera. Cada rincón, cada detalle del interior estaba pensado no solo con gusto, sino también con cariño. En el centro del amplio salón, con una ventana panorámica de 5 metros, llamaba la atención una extraordinaria chimenea acristalada por todos los lados. Era el corazón del nido familiar, donde latía el fuego, atrayendo con su calor a todos los miembros de la familia. En una silla junto a la chimenea estaba sentado un hombre corpulento con canas en las sienes. Al ver a la invitada, se levantó para recibirla. «Buenas noches, Natalie», dijo sonriendo ampliamente. «Soy John, y esta es mi mujer, Wendy». «Encantada de conocerte», respondió la chica avergonzada. Le gustaba cómo se hablaban, le gustaba todo del lugar. A los dueños también les gustó la nueva criada. La invitaron a contar su historia tomando una taza de té, y Natalie contó su triste historia de forma breve pero sincera. Wendy le enseñó tranquilamente la casa y le dijo lo que quería en una nueva criada. No daba tanto miedo y estaba muy claro. En el patio trasero había una casa de invitados, pequeña pero muy acogedora. Aquí es donde le ofrecieron mudarse. Después de la caja estándar de la ciudad, el nuevo lugar parecía el paraíso. «Wendy, tengo que pedirte un gran favor». Natalie se decidió por fin a expresar su emoción. «Tengo un perro pequeño, no es muy travieso. ¿Puede quedarse conmigo?» La casera sonrió de buen humor. «Intentémoslo, no me importa. A mi marido le encantan los animales». La nueva criada exhaló un suspiro de alivio y miró agradecida a los amables ojos de la mujer. «¡Qué familia tan maravillosa es esta! Soy tan afortunada». Todo estaba saliendo a la perfección. Rápidamente alquiló un piso a su vecina, que desde hacía tiempo se había interesado por el asunto, pues quería instalar por separado a los recién casados, su hijo y su nuera. Rápidamente recogió sus pequeñas pertenencias y fue a buscar al perro. Su ánimo estaba en alza. Por fin su vida había salido de un punto muerto y solo le esperaban cosas buenas. «Oh, estaba a punto de llamarte», exclamó Mary desde el umbral de la puerta con cara de preocupación. «La perra ha desaparecido, la sacamos a pasear por la mañana, se soltó y corrió detrás de algún gato». Culpable, mirando a su amiga alterada, añadió: «Después de comer vendrá mi novio, te prometo que la encontraremos». La inesperada noticia alteró a Natalie. ¿Qué hacer? ¿Quedarme a buscar? ¿Ir a casa y esperar? Al ver su vacilación, Mary juró: «Ve a trabajar, ni lo pienses. Seguro que la encontraremos. Si no es aquí, iremos a tu casa».
No te preocupes, todo irá bien. Ya hemos devuelto a muchos. Tras dudarlo un poco más, Natalie salió de la ciudad y esa misma noche ya estaba guardando sus cosas en su nueva casa. A las 6 de la mañana sonó el timbre, pero Natalie no durmió. Había pasado la noche en vela, preocupada por su nuevo trabajo y por su perro perdido. En la cocina, bastante espaciosa, una mujer de unos 40 años ya estaba trajinando. ¿Eres Natalie? Soy Helen, la cocinera. Sonrió de buen humor. Todos en la casa parecían increíblemente amables. A las 8 bajó la pareja. Estaban de buen humor. Natalie estaba un poco nerviosa por preparar el desayuno, pero las sonrisas de aprobación de sus anfitriones disiparon su incertidumbre. Al final del desayuno, la criada preguntó si su hija iba a desayunar. Wendy frunció inmediatamente el ceño y suspiró con pesadez. Oh, no lo sé. Parecía que había vuelto del club por la mañana. La pareja se entristeció por la vida disoluta de su hija. Ellos, antiguos ingenieros corrientes que habían empezado su negocio desde cero y conocían el valor de cada céntimo, no podían entender una existencia ociosa y sin rumbo. Hacia las 11 entró en la cocina Claire, la hija de los dueños. Tenía más o menos la edad de Natalie. Era bajita y guapa. Su pelo castaño, ligeramente rizado, enmarcaba su cara redonda, sombreando sus ojos marrones. Simpática, pero no guapa. «Helen, ¿qué vamos a desayunar?», preguntó en vez de saludar, y dudó al ver a Natalie. «Hola», dijo. «Ah, eres nueva». Miró a la criada de pies a cabeza y sonrió con satisfacción. Natalie no sabía qué significaba la extraña reacción de la chica. Durante el desayuno, Claire observó todos sus movimientos y, de repente, dijo: «Lo estás haciendo todo mal. Lo estás haciendo todo mal». Nunca había trabajado en este puesto, Claire, pero aprendo rápido. Si no es mucha molestia, por favor, dame una pista, dijo Natalie de forma amistosa, intentando establecer una relación con ella. Me llamo Claire, dijo en voz alta, y no tengo por qué decirte nada. Se supone que te enseñan. ¿Dónde te enseñan? Claire, Claire, exclamó su madre con reproche al entrar en el comedor. ¿Cómo puedes hacer eso? La hija hizo una mueca y entró en el salón. La casera la siguió y durante un rato imploró a media voz a la destemplada muchacha. Media hora después, Wendy regresó para dar nuevas instrucciones a sus trabajadoras. Mañana por la noche debemos servir para 4, y tenemos un invitado, el joven de Claire. Helen, vamos a discutir el menú. Los 2 días pasaron rápidamente entre preocupaciones y problemas. Era triste que el perro siguiera desaparecido. Natalie, Natalie, lo encontraremos, dijo Mary alegremente al teléfono. Al anochecer del día siguiente, llegó la tan esperada visita. La nueva criada abrió la puerta y se quedó de piedra. En el umbral estaba Ethan, él mismo, el antiguo jefe de su difunto marido. Estaba tan sorprendido como la chica. Se miraron en silencio durante unos segundos, hasta que Claire saltó por detrás de Natalie. Se colgó del cuello del joven, ronroneando feliz. «Cariño, qué difícil es encontrar criados decentes hoy en día», siseó a la negligente criada y le dijo a Ethan en voz alta. Durante toda la velada, Ethan observó furtivamente a Natalie. El vestido de uniforme, ajustado y de color oscuro, le sentaba muy bien. «Es una chica estupenda, no muy distinta de Claire», pensó en secreto. Cuando llegó el momento, se acercó por detrás y le susurró al oído: «Ahora estás aún más guapa, Natalie». Y le rozó ligeramente el pelo con los labios. Natalie se estremeció, conteniéndose a duras penas para no darle una bofetada. «¿Cómo es eso? Coincidiendo con Claire y luego ligando conmigo. Menudo chivato». Por la mañana volvió a sentir náuseas y mareos. Lo único que le faltaba era ponerse enferma. A mediodía, toda la familia y los sirvientes estaban reunidos en el salón junto al cabeza de familia.
Se paseaba nervioso de un lado a otro, luego se detuvo y dijo con mirada severa: «Lamento decirles esto, pero una gran suma de dinero ha desaparecido del estudio». Todos empezaron a mirarse sorprendidos. Solo Claire siseó enfadada y señaló con el dedo al culpable. ¿Qué hay que pensar? Esto nunca había pasado antes, hasta esto. La infeliz criada se encogió hacia atrás, mareada de nuevo. «Si alguien tiene algo que decir, mejor que lo diga ahora», continuó John. Todos permanecieron en silencio. «Entonces veremos juntos las imágenes de las cámaras de vídeo», dijo el dueño con decisión y se inclinó sobre el portátil. Todos le rodearon por detrás, observando el monitor con interés. La pantalla mostraba claramente cómo se abría la puerta del despacho y en el umbral se encontraba Ethan. Miró a su alrededor con recelo y se acercó a la caja fuerte, abierta al descuido, y sacó un grueso fajo de billetes. Tras asegurarse de que no había nadie en el pasillo, salió también rápidamente. «¡Dios mío!», exclamó Wendy sobresaltada. Nadie pudo decir una palabra. Claire también guardó silencio. Solo se mordió el labio con fuerza. A la mañana siguiente, Helen le susurró las últimas noticias a Natalie. John llamó a Ethan y le prometió que no acudiría a la policía a cambio de un reembolso inmediato. «Nadie más en esta casa quiere verte, Ethan», añadió. La cocinera negó con la cabeza y susurró. Y Claire se quedó en su habitación toda la noche, sin salir. Qué prometido tan escurridizo resultó ser. Natalie escuchaba a medias, no se encontraba bien de nuevo. El señor había hecho lo más honorable, pero no sabía si Ethan lo apreciaría. Era una suerte que las inclinaciones del joven hubieran salido a la luz antes de lo que podrían haberlo hecho. Es poco probable que ahora el ladrón de dos caras se quede en esta familia decente. Al parecer, el padre del joven se cansó de los arrebatos de su hijo, que nadaba libremente por la vida. Así que decidió hacerle la pelota a la familia. Sorprendentemente, la hija de los dueños empezó a odiar aún más a la criada, como si ella tuviera la culpa de que el novio fuera un ladrón. Quizá solo necesitaba a alguien con quien descargar su ira y desesperación. El regaño se hizo más sutil e hiriente. Claire trataba de meterse con cada pequeña cosa. Natalie aguantó con todas sus fuerzas. Aquella mañana Natalie se quedó dormida. Se levantó de un salto y miró sorprendida el reloj. Volvió a sentirse mareada y un ataque de náuseas la llevó al baño. Al exhalar, la chica se dio cuenta de repente de que aquel estado se prolongaba ya durante 3 semanas. Solo por sus preocupaciones, las náuseas matutinas habían pasado al 10º plano. Al mirar su calendario femenino, Natalie se quedó de piedra. La sospecha se había confirmado. Estaba embarazada. Un carrusel de pensamientos bailó en su cabeza. ¿Y ahora qué? ¿Debía decírselo a los propietarios y renunciar al sueño? ¿Debía decírselo a Andrew? El miedo y la confusión fueron sustituidos por una tranquila alegría. La sensación de que una pequeña vida vivía ahora en ella y de que su destino dependía de ella le dio determinación. Hay que ir a confesarse ahora mismo. Por cierto, ¿por qué no la han echado de menos hasta ahora? En el salón, en el sofá y con el teléfono en las manos, estaba sentada la distante anfitriona. A su lado estaba Claire con cara de preocupación. Ellen corría de un lado a otro con un vaso de agua y gotas sedantes. ¿Qué ocurre? Wendy solo ahora reparó en ella. Se volvió lentamente y con labios pícaros dijo en voz baja: «John ha tenido un accidente. Ha tenido un grave accidente. Ahora está en cuidados intensivos». Al ver la confusión, Natalie se acercó a su anfitriona y la cogió por el hombro. «¿Qué hospital? Tenemos que irnos». La mujer se despertó por fin, miró agradecida a la criada y se levantó. «Sí, claro, vamos rápido». Wendy ocupó el asiento delantero, junto al chofer. Los demás se apretujaron detrás. Claire, a pesar de la enemistad, se sentó junto a Natalie en el asiento trasero. Adoraba a su padre.
A la luz de los últimos acontecimientos, no querían pelearse. En el hospital, un médico cansado salió a su encuentro. El estado es crítico. Necesitamos una transfusión de sangre. No podemos encontrar una. Es un fósforo raro. No podemos recoger raro fonotipo y grupo sanguíneo, dijo. Es necesario organizar una selección individual en el centro de servicio de sangre. Es bueno que usted es toda la familia, por lo que tiene una mejor oportunidad. No le explicamos nada, solo averiguamos la dirección del centro, y sin demora, corrimos hacia allí. Todo el mundo sacó sangre, incluso el conductor y Ellen, que le tenía pánico a las inyecciones. Al cabo de una media hora, la transfusióloga, una mujer bajita de pelo gris, se dirigió a la gente que esperaba. Frolova Natalie, vamos a la extracción de sangre. Claire se levantó de un salto y dijo en voz alta, «Mujer, te has equivocado, mi sangre tiene que coincidir». La doctora miró tranquilamente el papel que tenía en la mano por debajo de las gafas y luego a la grosera chica. «No me confundo. Usted y el receptor, a juzgar por los resultados, ni siquiera son parientes. Su grupo sanguíneo es del tipo 3, el de su mujer del tipo 1 y el suyo del tipo 2. Con estas palabras se llevó a Natalie, dejando a los demás para que dieran sentido a la inesperada información. Claire seguía indignada. «No, se han confundido». Wendy se quedó pensativa. ¿Cómo era posible? Al fin y al cabo, ella y su marido nunca se habían engañado en su larga y feliz vida de casados. Sabía con certeza que la hija era suya. Regresaron en silencio. Al día siguiente, nadie en la casa recordaba el incidente de ayer, solo la casera miraba con recelo a Natalie. Por la noche, se supo que el estado de John había mejorado tras la transfusión de sangre. Se estaba recuperando. Esto alegró a la casa y la vida empezó a volver a la normalidad. Poco más de una semana después, la dueña seguía en el hospital, pero se preparaba para recibir el alta. Natalie había estado esperando este momento para confesar su embarazo. De repente, la anfitriona pidió a la criada que se acercara a ella en el salón. Wendy parecía excitada y despeinada, algo en lo que nunca se había fijado. «Natalie», dijo con voz entrecortada, «he contratado a un detective privado y he ordenado una investigación. Acabo de recibir el informe». La chica se quedó mirando sorprendida, sin entender nada, y la mujer no pudo decir ni una palabra y se limitó a entregarle en silencio una carpeta con documentos. Natalie pasó los ojos por encima de la hoja, desconcertada. Apareció su nombre de soltera y estudió el informe con la cabeza. Mostraba que hacía casi 24 años su madre y su amante habían dado a luz el mismo día en la misma maternidad. El detective tuvo que esforzarse mucho para recrear los hechos reales de aquellos días. En algún sitio rebuscó en los archivos, en algún sitio sobornó a alguien. Resultó que la noche en que nació Natalie estaba de guardia la enfermera, a la que recientemente se le había muerto su propio hijo. Al parecer, el dolor había hecho mella en la salud mental de la mujer y había cambiado a Natalie y Claire. Un mes más tarde, la pillaron haciendo lo mismo y la echaron sin armar jaleo. La dirección no supo cuántas veces lo había hecho, porque les habría causado muchos problemas. Así fue como este antiguo secreto salió a la luz por accidente. Una pálida Natalie seguía allí sentada, intentando comprender la información. Ahora todo encajaba, tanto el parecido exterior con sus difuntos padres, como la inesperada y fácil cercanía espiritual con los dueños de la casa. Wendy se acercó y dijo con voz temblorosa, «Natalie, soy tu madre». Ella seguía sin poder pronunciar palabra. La emoción se apoderaba de sus labios y su mente era un caos. Dios mío, ¿había vuelto a encontrar a su familia? Wendy no pudo soportarlo más y abrazó a su hija. Permanecieron abrazadas durante largo rato, sollozando desconsoladamente, a la manera de una mujer. Sorprendentemente, Claire no tardó en asimilar la inesperada noticia. Incapaz de encontrar las palabras adecuadas, se acercó a Natalie y le cogió la mano. Sus ojos expresaban un sincero remordimiento. «Lo siento, he sido una tonta.
Soltó. Aquellas palabras valían mucho para ella. Siempre he querido tener una hermana, sonrió Natalie y la cogió en brazos. Para ella, Claire no era más que una niña mayor malhumorada. Las niñas se abrazaron y rieron entre lágrimas. Somos como en una película india. El padre de familia estaba estupefacto, pero ciertamente feliz de haber encontrado un hijo de sangre. La noticia del embarazo de Natalie aumentó la alegría de todos. La madre lloraba de felicidad y bromeaba. Dios, cada vez somos más. La noticia se extendió rápidamente entre amigos y conocidos. Andrew llegó acompañado de Lori. Cuando se quedó a solas con Natalie, se arrodilló frente a ella y se llevó la palma de la mano a los labios. Natalie, nunca he podido olvidarte. Quiero estar contigo y con nuestro hijo. ¿Cómo puedo pedirte perdón? La chica se quedó un poco muda. No te guardo rencor, pero tampoco puedo perdonarte. Andrew escuchó sin rechistar e inclinó la cabeza. Lo siento, amor mío, por mi debilidad pasada. Esperaré y esperaré. Lori no era como ella, y guardó silencio toda la velada con mirada culpable, y antes de marcharse se dirigió al recién casado. Natalie, no te enfades con Andrew. Ha sido culpa mía. Es que no podía creer que aún quedara gente desinteresada y decente en el mundo. La feliz Natalie se tumbó en la cama y admiró a través de la ventana el dorado follaje contra el suave cielo azul de octubre. Ayer había tenido lugar el acontecimiento más importante de su vida. Había sido madre. Los últimos meses de su vida habían sido increíbles. Lo único que lamentaba era el perro, un amigo fiel irremediablemente perdido. Wendy entró volando en la habitación. La euforia de una abuela recién descubierta era impresionante. Apretó ligeramente a Max y sonrió. «Oh», se dio cuenta de repente. «Hay una pareja esperando bajo la ventana», dijo, pidiendo ver a Max. «Por supuesto», aceptó feliz la joven mamá. Estaba orgullosa de su bebé, quería contárselo a todo el mundo. Había nacido otro nuevo ser humano y ella era partícipe de ello. De repente, Wendy dijo con cara seria y en voz baja, «Natalie, Andrew también está aquí», dijo en voz baja, observando la reacción de su hija. «Ojalá pudieras perdonarle. Ha estado aquí todo el embarazo. Y si supieras el trabajo que ha hecho por ti». Natalie enarcó las cejas, sorprendida, mientras su madre continuaba. «La gente no es perfecta, Natalie. Lo que importa es qué conclusiones sacan de ello». Natalie se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Su padre y Claire la saludaban alegremente. Andrew estaba a su lado, sonriendo avergonzado y con el perro en brazos.